Hola a todos, bienvenidos al webinar donde pues tenemos un invitado de honor. Tenemos a el doctor Salvador Rivas Aceves, quien es secretario de investigación en la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Salvador, muchísimas gracias, bienvenido. Es un honor volverte a tener por aquí y además el tema es muy relevante y existe mucho interés acerca de qué es lo que está pasando en México. Entonces aquí nos vas a dar un poquito tu punto de vista de cuál es la situación económica del país. Te agradezco muchísimo, Salvador, que tomes el tiempo de estar con nosotros y que puedas compartir un poco qué es lo que ves y hacia dónde crees que va México en todo esto. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a PeopTrade, muchas gracias a ti, Juan, por la organización, a todos los asistentes, ¿no? A este webinar y a los webinars pasados. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues sí, en efecto, a analizar, ¿no? Cómo está la situación actual en la economía y bueno, ahorita que estábamos platicando, que te comentaba yo que en la mañana me había acordado de ti porque habían salido nuevas cifras que por supuesto les traigo ahora para analizarlas. Salieron hoy, están calientitas, no salieron hoy por la mañana. Pero otra de las razones por las cuales me acordaba mucho de ti, Juan, era porque en algún webinar anterior, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, no me acuerdo en cuál, recuerdo que me comentaste que qué difícil es ser economista en estas épocas, ¿no? Sobre todo en este año, porque hay una gran cantidad de indicadores y luego es bien complicado leer de manera eficiente o de manera real el indicador en particular. Entonces, cuando estaba recabando la información, preparándome para la charla de hoy, me acordé de eso y la razón por la cual me acordé es porque estaba, por supuesto, revisando los indicadores que sacó INEGI, que también sacó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos respecto al crecimiento del PIB. Estas cifras pues ya tienen como desde la semana pasada que salieron, pero he visto a lo largo de diferentes medios y a través de diferentes analistas lecturas encontradas, digamos, ¿no? Respecto a las tasas de crecimiento que salen y cómo entenderlas. Entonces quisiera empezar la charla para tratar de explicar de manera muy precisa cómo se deben de interpretar indicadores de esta índole. Por ejemplo, veíamos que el INEGI reportaba una caída en la tasa de crecimiento, o en el Producto Interno Bruto en términos absolutos, si quieren ver así, del 18.9% al segundo trimestre, a tasa anualizada, ¿no? Y bueno, primero quiero comentar este indicador. La tasa de crecimiento, de manera anualizada, se suele utilizar para comparar el mismo periodo de tiempo respecto de un año anterior, principalmente porque nos interesa incorporar la estacionalidad, y eso es algo sumamente relevante. Particularmente en México, la estacionalidad sí implica o sí tiene, digamos, grandes efectos sobre a la mayoría de las variables económicas y también las financieras, como seguramente reconocerán. Entonces, por ejemplo, durante el primer trimestre de un año, pues la actividad económica es muy baja, ¿no? La famosísima encuesta de enero, etcétera, etcétera. A diferencia, por ejemplo, en el cuarto trimestre del año, en donde la economía se suele acelerar porque viene el fin de año, tenemos más recursos, hay mayor actividad. Entonces, el aspecto de la estacionalidad es relevante en el momento en que nosotros deseamos comparar las mismas condiciones temporales y reitero, de estacionalidad con respecto de años previos. Entonces, cuando utilizamos este indicador de menos 18.9% en el crecimiento del PIB a tasa anual, pues la verdad es que suena alarmante. Pero es más alarmante, me parece, tratar de utilizar este tipo de indicadores en este contexto en el que estamos inmersos, pues porque
por supuesto que las condiciones del segundo trimestre del año anterior, del 2019, no tienen nada que ver en términos de estacionalidad con las condiciones que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, independientemente de los aspectos económicos y financieros que se rigen de manera estacional cada año, pues la verdad es que la pandemia no estaba hace 8 años, digo, hace un año, perdón, tampoco estaba el tema del distanciamiento, el cierre parcial de las empresas, etcétera, etcétera. Y eso hace justo sumamente delicado el comparar un indicador a tasa anual, porque por supuesto que la caída es sustanciosa si comparamos año tras año, pero pierde magnitud, me parece, desde mi perspectiva, pierde sentido, pues porque las condiciones económicas, el mercado no estaba tan volátil o tan incierto como ahora, la recesión económica apenas se asomaba, en fin, hay una gran serie de circunstancias que pues hace un año no estaban presentes y que ahora sí. Entonces me parece que es mucho más certero utilizar un indicador de tasa de crecimiento, por ejemplo, del PIB, con respecto del trimestre anterior. Ahí sí hace mucho más sentido porque ahorita justo estamos viviendo contextos totalmente diferentes a los de hace un año. No deja de ser alarmante el indicador, pero es menos fuerte, es menos duro. La caída es de 17%, ¿no? Reitero, no deja de ser alarmante. Hay una diferencia por ahí de un 1.6% entre un indicador y otro. Pero lo que sí rescatamos con ese indicador es que si estamos midiendo el crecimiento económico del primer trimestre de este año versus el segundo trimestre, es más fácil identificar realmente cuál es la caída en términos reales, válgame la redundancia, en la economía, que si lo comparáramos con la parte estacional de hace un año. Entonces ahí el indicador está digamos, igual de alarmante, pero es más preciso, es más certero analizar la economía en ese sentido. Y luego sí, la economía cayó 17.3%. En todo el semestre, fíjense, en todo el semestre, desde enero hasta junio, la caída del PIB ya no es tan dramática, es del 10.5%. ¿No? Y esa es justo la parte relevante. Entonces, cuando un analista está revisando los datos, como nosotros, por ejemplo, los economistas, ¿no? Y tienes 18.9 por un lado, y luego a tasa anual, y luego tienes 17, y luego tienes a la tasa semestral durante estos 2 primeros trimestres del año a 10%, pues la verdad es que es muy difícil tratar de analizar. Y esas son las contradicciones que he estado viendo en varios medios de comunicación. Todas son válidas, por supuesto que todas son válidas, nada más hay que tener en cuenta justo qué es lo que está midiendo, qué es lo que está explicando ese indicador detrás, ¿no? Entonces, a tasa semestral es 10.5, eso significa que en realidad la caída fuerte se dio justo de abril a junio, ¿no? Justo en el segundo trimestre, que es en el momento en donde realmente pues la actividad económica estaba parada. Y lo veíamos en las sesiones de los webinars pasados. Lo veíamos, por ejemplo, cómo había una gran cantidad de empresas que habían disminuido sus ventas, que habían disminuido sus ingresos, ¿no? Justo por el distanciamiento social, por el cierre parcial. Había una gran proporción de empresas que había quebrado. Por aquí les traigo hoy el dato actualizado de los registros, del retiro de registros empresariales. Pero sí, por supuesto que ya se venía gestando, digamos, una caída en las actividades económicas muy, muy fuerte. Entonces, me parece que el que es más preciso utilizar en estos momentos, dado que en realidad para la economía mexicana la afectación en términos económicos justo empezó en este año, en enero, digamos, por ahí de enero, febrero ya se empezaban a ver los efectos. Me parece que el más apropiado es el semestral, ¿no? El de 10.5 en la caída del PIB. No es poco, ¿no? La verdad es que 10% es una magnitud muy pesada, pero justo cuando contrastamos con el 18.9 a tasa anual, pues la verdad es que sí, es casi el doble, ¿no? Entonces hay que tener ahí una precisión. Y lo mismo pasa con el indicador de la actividad económica para Estados Unidos. Además, bueno, ustedes saben que la metodología para calcular la actividad en el ingreso a Estados Unidos es un poco distinta. Por ahí se salió en las notas una disminución del 32.9%, ¿no? Igual a tasa anualizada del segundo trimestre.
se cumplen las mismas características, ¿no? Hace un año, por supuesto que la economía de Estados Unidos estaba en otro momento totalmente diferente en términos de estacionalidad y que por lo tanto al comparar los periodos pues, pierde un poco la magnitud. Además, hay otra cuestión, ellos primero, digamos, sacan el cambio al mismo periodo y luego, digo, con respecto al trimestre anterior, y luego lo anualizan. Entonces eso genera un cambio distinto. Si aplicásemos la misma metodología, pues en realidad la economía estadounidense habrá caído 9.5% en este trimestre, en este segundo trimestre. Entonces, más o menos las dos economías están manteniendo, por supuesto, su tamaño en proporción. Han caído más o menos en el mismo nivel, alrededor del 10%, ¿no? México 10.5%, Estados Unidos 9.5% durante este trimestre. A tasa semestral también Estados Unidos anda muy, muy similar, está por el 10.1%. Entonces, lo primero que me parece importante comentarles y relevante es que lo que tenemos que analizar en términos económicos es justo este periodo de estos 6 meses, que son particularmente sui generis, ¿no? Son particularmente distintos. Veíamos en la anterior ocasión, les comentaba yo, la primera vez que una recesión económica no depende de un instrumento de política económica. Entonces, ese escenario en particular hace que tengamos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar indicadores económicos para poder entender qué está haciendo. Entonces, en particular, lo que quiero comentarles desde mi apreciación es que el contexto económico que está ocurriendo en este año es totalmente diferente a los anteriores y que, por lo tanto, utilizar indicadores anualizados es muy poco certero, ¿no? Entonces, digamos, por ahí empezaría en términos generales este inicio, ¿no? En las cuestiones del análisis económico. Y luego para tener una idea, ¿no? Una idea muy clara de dónde, en qué hoyo estamos metidos, me gustaría que comparásemos la caída en la tasa de crecimiento anualizada con respecto a la crisis del 2019 y con respecto a la crisis de 1995 en México, que han sido, digamos, las dos más fuertes desde que tenemos la apertura comercial en nuestro país. Entonces, en el 95, en el mismo segundo trimestre, en 1995, la caída del PIB fue de 8.6%, ¿no? A tasa anualizada. Ahí sí vamos a utilizar el de la tasa anualizada. Ya saben que mantenemos los mismos criterios, pero bueno, la caída fue de 8.6%. En el 2009, con la crisis financiera del 2009, al segundo trimestre también, y estoy comparando el segundo trimestre justo por las cuestiones de estacionalidad, ahora sí, entre crisis, ¿no? Digamos que hace consistente el hecho de que durante un periodo de crisis se analice el mismo trimestre, o se compare el mismo trimestre. En el 2009 la caída fue de 7.7%. Estamos hablando de las dos caídas más fuertes que la economía mexicana había registrado hasta la de este trimestre, ¿no? Entonces, 8.6 en el 95, la caída. En el 2009, 7.7. Y bueno, pues si la comparamos con el 17.3 o el 18.9 que estamos utilizando ahora, pues la verdad es que es una caída de más del doble, ¿no? Es una caída del más del doble. Y eso realmente es un dato bastante evidente respecto del hoyo, ¿no? Del tamaño de la crisis en la que estamos, en la que estamos inmersos. O sea, realmente me parece que es una caída notable, ¿no? Es una caída muy, muy fuerte. Es cierto que las condiciones económicas son más flexibles ahora que antes. Es decir, justo por la reapertura, conforme se vayan disminuyendo el número de contagios y conforme se vaya regresando a una nueva normalidad, digamos, en este sentido, pues el rebote va a ser mucho más dinámico que en el 2009 o que en el 95, porque justo dependía, ahí sí, en esos crisis anteriores, dependía de muchas condiciones económicas, de las condiciones de mercado, de la reestructuración en las empresas a partir de las deudas, en fin. O sea, sí dependía, digamos, de muchos otros criterios. No que ahora no estén presentes, por supuesto que lo están, pero
es muy probable que en términos generales la economía o el mercado tienda a recuperarse de manera más dinámica en este periodo que en las crisis anteriores. De hecho, por ahí hay algunos analistas que están estimando, habrá que ver si se cumple, la verdad es que no tengo certeza de que vaya a ser así, un rebote de alrededor del 7.6% para el siguiente trimestre, justamente, ¿no? O sea, aquí sí no es a tasa anualizada, es decir, este trimestre, comparándolo con el primer trimestre del 2020, caímos en 17%, pero se espera que para el siguiente trimestre exista un crecimiento de 7.6% en el PIB. ¿Por qué? Pues porque estamos recuperando actividades económicas, ¿no? Y para ser preciso ahí, justo como ese indicador del rebote que está apareciendo en varios medios de comunicación no es a tasa anualizada, pues necesariamente implica que lo que está ocurriendo es de este trimestre al siguiente un cambio en la dirección de las actividades económicas. Ahora, ese 7.6% pues será exclusivamente, o lo que se estima es que sea exclusivamente para ese trimestre, y apenas si alcanzará, digamos, ¿no? A compensar el 10.5 de todo este primer semestre del año, ¿no? A lo mejor podría alcanzar a compensar, si es que realmente ocurre, dejando por ahí un 3%, alrededor del 3% por recuperar. Pero eso necesariamente no tiene nada que ver con el ritmo de crecimiento de corto y de mediano plazo que venía trayendo la economía. Ese es otro criterio. ¿Por qué? Porque justo lo que estamos analizando ahorita en este momento, pues es el periodo en particular, sui generis, del 2020. Habrá que ver si para finales de este año la economía tenderá a recuperarse en términos agregados o en términos globales de todas las caídas en el PIB que vienen desde 2019. Por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2019 caímos 7%, a tasa anualizada. Luego, por ejemplo, en el tercer trimestre caímos 0.04%, perdón, y en el cuarto trimestre 0.07%, perdón. Y luego por ahí en el primer trimestre habíamos caído 1.4%, o sea, veíamos un declive más o menos leve en la economía, hasta que realmente entramos en el 2020 y la economía se desplomó. Entonces, empezar, digamos, esta charla con esa precisión, ¿no? Respecto a los indicadores de crecimiento económico, tener en cuenta cuáles son los que se deberían de utilizar o cómo se deberían de interpretar para esta temporada. Y luego ya cuando estas condiciones cambien, pues a lo mejor seguir pensando en tasas anualizadas. Pero me parece que ahorita es sumamente relevante no utilizar tasas anualizadas, porque les decía yo, las condiciones son totalmente distintas. Y luego por ahí está ya para concluir este primer punto respecto del uso de los indicadores de actividad económica, justo el indicador global, ¿no? El índice global de la actividad económica. Entonces, por ahí decía Banxico que para mayo, ¿no? Para mayo, el índice global de actividad económica había crecido 8.6% a tasa mensual. Entonces, es muy diferente utilizar el indicador global, el índice global de actividad económica, a utilizar la tasa de crecimiento. Pues por supuesto que si estamos midiendo la actividad económica a través del índice global, pues de un mes a otro es normal que haya un crecimiento. Pues, ¿por qué? Porque se está recuperando la actividad, ¿no? O sea, las empresas están empezando a retomar labores, a ver si invierten o no invierten, se siguen los procesos de producción, etcétera, etcétera. Pero eso no necesariamente implica crecimiento, ¿no? Se implica que hay mayores procesos económicos, pero no necesariamente implica que haya un mayor nivel de producto, ¿no? Una cantidad física mayor de bienes y servicios. Eso no necesariamente implica, que eso es lo que mide justo el indicador de tasa de crecimiento. Entonces, entender que el indicador global o el índice global de actividad económica lo que mide es justo las relaciones económicas que pueden ser que pueden estar no relacionadas con producción, pueden estar incluso solamente a nivel de ventas, por ejemplo, ¿no? Puede estar relacionado exclusivamente a nivel de ventas, o puede estar relacionado con la proveeduría de cierto tipo de servicios,
pero que no implica necesariamente un mayor nivel de bienes físicos, una mayor cantidad de bienes físicos y de servicios proveídos en un lapso de tiempo. Entonces, es normal identificar que el índice global de actividad económica vaya creciendo, pues porque las actividades empezaron a retomarse, pero no necesariamente implica mayor producto. Juan. Sí, me parece que luego analizar el tema de la caída del PIB es como analizar la caída de una acción, ¿no? Pierde un poco de perspectiva, si es lo que mencionas, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Esa es la parte relevante. Justo ese es el mensaje detrás, ¿no? Tratar de no perder la sensación o más bien la esencia, de no perder la esencia de cada tipo de indicador. Ese es sumamente relevante. Esta es, digamos, la primera parte de los indicadores que quería tocar con ustedes. Y luego, respecto, por ejemplo, de los indicadores que sacó hoy el INEGI, la verdad es que están buenísimos, buenísimos. A ver, primero, antes de tocar algunos temas puntuales que sacó hoy, quería compartir con ustedes los datos de una encuesta telefónica que realizó el INEGI sobre COVID y mercado laboral, que arrojó unos datos bastante interesantes. Entonces, ya saben, hablan una muestra, le hablan por teléfono a las personas y los encuestan sobre, primero la condición es que las personas que contestan deben de estar trabajando, ¿no? Deben de estar contratadas, tener un empleo formal. Y luego les preguntan sobre su nivel de ingreso y les preguntan sobre si están laborando o no laborando, o sea, a pesar de que tengan la contratación vigente, si están trabajando o no están trabajando. Les preguntan sobre la cantidad de horas que están trabajando o si laboran en su casa o no. Y los datos son muy relevantes, fíjense, muy, muy reveladores, perdón, ahí va. De las personas encuestadas, del total de personas encuestadas por esta encuesta telefónica, el 46.1% respondió que ha visto disminuido su nivel de ingreso. Es decir, que en la negociación con la empresa, en aras de evitar el desempleo, digamos, acordaron una reducción en nivel de ingreso. Entonces, 46.1% de los encuestados declaró que ha visto disminuido su nivel de ingreso. Y eso es, digo, no es desempleo. Obviamente, en webinars anteriores habíamos analizado las cifras de desempleo, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, para el lado de la industria, el comercio y el turismo, 3 de cada 10 empleos se habían perdido, entonces un 30%. Entonces, sí, si bien no es desempleo, pero bueno, vaya, una disminución en el ingreso es, no sé, sería como entenderlo como un desempleo parcial o un desempleo temporal, digamos, ¿no? O sea, estás viendo disminuido tu ingreso, alrededor del 25% es la disminución promedio, ¿no? En el nivel de ingreso. Seguro hay sectores en donde la disminución del ingreso es mucho mayor, pero que el 46.1% haya caído su nivel de ingreso, la verdad es que es muy fuerte. Eso siempre tiene implicaciones sobre el nivel y la calidad de vida de los hogares. Luego, el 20% de los encuestados no está trabajando. Tiene contratación vigente, tiene una contratación vigente, pero no está teniendo, digamos, actividad económica, no, está totalmente parado o está en suspensión de labores, ¿no? Es la definición. Y la encuesta marca que este 20% asciende alrededor de 6.7 millones de personas. 6.7 millones de personas que tienen contratación, pero que no están laborando. ¿Eso qué implicaciones tiene? Bueno, pues que serían los primeros. O sea, si la empresa toma la decisión de recortar, ¿no? Pues los primeros a los que podría recortar son aquellos a los que no está utilizando por cualquier cuestión que se les pueda pasar por la mente. A lo mejor es un empleado cuyo trabajo no es presencialmente necesario o que no es tan recurrente, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la universidad, se me ocurre a lo mejor un asistente, una secretaria, que pues sí tiene su contrato, pero pues ahorita, por ejemplo, yo a mi secretaria la verdad es que no la he utilizado en este momento, pues porque no hay necesidad, ¿no? Y bueno, afortunadamente la Universidad Panamericana no la ha despedido, pero pues es un ejemplo claro de alguien que tiene un contrato vigente y que sin embargo no está trabajando.
Entonces, este tipo de empleos, por ejemplo, pues son los más susceptibles, ¿no? A ser los primeros cuando se entran recortes. Entonces, 6.7 millones de personas, digamos, son la cantidad de personas que estarían sensibles, que estarían, digamos, en este momento en donde la empresa puede prescindir de ellas. Luego hay un 30.3% de los encuestados que está mencionando no trabajar la misma cantidad de horas que solía trabajar. Y aquí hay dos lecturas. La primera de ellas es que, por supuesto, como el nivel de actividad económica está cayendo, pues las actividades en términos generales dentro de una empresa también, y por lo tanto, pues no es tan requerido, ¿no? Digamos, esa es una primera lectura. Como los procesos apenas están retomando, pues bueno, a lo mejor la chamba ha caído. Pero luego la otra lectura es que, y eso lo he visto en muchos análisis, he estado, digamos, yo he estado como asistente de otros webinars, sobre todo gente, directores de recursos humanos, sobre todo de empresas transnacionales, y lo que han notado es que la productividad sí ha cambiado de manera positiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que como ya no hay tiempos muertos por traslado, por tráfico, por la hora de la comida, ¿no? Etcétera, 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 en promedio la productividad ha aumentado. Y eso ha generado que la cantidad de horas que se trabajen sean necesarias justo para cubrir los objetivos, ¿no? Sean menores. Entonces, si nos vamos por la primera, pues por supuesto que sería un indicador que tendría una inferencia de impactos negativos, pero más bien me parece que la más acertada es la segunda, es decir, es entender que a pesar de que estamos en nuestros hogares o que estamos en algún cierto tipo de distanciamiento, pues nos hemos vuelto más productivos. Yo en particular, por ejemplo, pues ya no me tardo hora y media en llegar a la universidad, o de 1 hora a 1 hora 10 en llegar a la universidad, y bueno, pues me quedo aquí y me pongo a chambear. Y eso en términos generales está ocurriendo. Y eso es un indicador muy importante, porque seguramente va a traer reestructuraciones no solo al interior de las empresas, sino en términos del mercado a nivel global. Muchas empresas están dando cuenta que es más productivo el home office, o ha sido más productivo el home office, que en realidad tenerlos físicamente en los lugares de trabajo. Por supuesto que disminuye costos. Entonces, dice por ahí, un asistente acabo de ver, dice, yo en mi caso estoy trabajando, déjenme revisar, dice, yo en mi caso estoy trabajando 12 horas en casa, porque los jefes piensan que estoy disponible todo el tiempo. Pues sí, ¿no? Por supuesto. Pero pues eso necesariamente también implica mayor productividad. Entonces, el hecho de que seamos más productivos, que esa es la parte relevante de lo que iba, el hecho de que seamos más productivos para la empresa, o sea, cuando la empresa se empieza a dar cuenta que somos más productivos, me queda claro que independientemente de la cantidad de tiempo en la que estamos disponibles, porque pues, literal, como no vamos a ningún lado ni estamos en ningún otro lado, pues somos sujetos de ser contactados en cualquier momento. Pero independientemente de eso, pues tiene implicaciones positivas respecto de la productividad a nivel global, ¿no? Que además es uno de los principales indicadores determinantes del crecimiento económico. Entonces, el que nos volvamos más productivos porque tenemos menos tiempos muertos, básicamente esa es la razón, puede tener impactos positivos en términos de aquellos que todavía podemos mantener nuestro puesto, que tenemos la facilidad de todavía trabajar de manera normal, digamos, ¿no? Y luego el 23.5% de esos encuestados argumenta que está trabajando en casa. Y este fue un indicador que realmente me sorprendió, porque yo hubiese esperado un porcentaje mucho mayor. O sea, me queda claro que a partir de hace 2 semanas ya empezamos con la reapertura, pero esta encuesta fue realizada hace poco más de un mes. Entonces, debería de haber salido que el porcentaje de aquellos que están trabajando en casa, que están haciendo home office, en la parte de la encuesta debería de haber sido mucho más alto el porcentaje, ¿no? Y la verdad es que solo fue el 23.5%. Eso significa que sí hay mucha movilidad, lo cual, las pocas veces que yo tuve oportunidad de salir al súper, o que he tenido oportunidad de salir al súper, o en general ir a algún lugar, me acuerdo por ahí, confieso que hubo un fin de semana, sobre todo me parece que habrá sido en abril o en mayo, ¿no? En donde ya de verdad mi familia y su servidor no aguantábamos. Entonces les dije, miren, ¿saben qué? Nos vamos a salir, voy a agarrar el coche y vamos a dar vueltas por la ciudad. No nos vamos a bajar ni vamos a hacer nada, bueno, pero por lo menos salir y ver y manejar y subirme al segundo piso y etcétera.
seguramente va a ser fácil, pues porque no debe de haber tráfico. No, pues cuál salgo y todo normal. En efecto, todos los comercios estaban cerrados y muchas de las actividades comerciales económicas no se veían, digamos, en actividad normal, pero la gente estaba afuera. O sea, había tráfico y veías a gente caminando, algunos con cubrebocas, otros sin ellos. Pero es muy claro que digamos que la gente estaba saliendo. Entonces, cuando reviso el dato del trabajo desde casa y veo que es 23.5%, la verdad es que sí me sorprendió que fuese tan bajo. Yo esperaba algo más. Y luego, dentro de esta misma encuesta, y estos sí ya son datos que sacó el INEGI hoy, está la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Entonces, igual por teléfono hablaron a una muestra, perdón, hicieron una encuesta, y resulta ser que la economía informal creció. No era nada raro, ¿no? Era obvio esperarlo. Lo que me preocupa es la magnitud en la que creció. 4.9 millones de personas se fueron a la economía informal durante estos 6 meses. 4.9 millones de personas. Entonces, ¿cuál fue el criterio ahí? Nada, pues estás trabajando, sí, dejaste de trabajar, sí, y ahora qué estás haciendo, nada, pues me dedico a vender quesadillas, sopes, tortas, ¿no? Comprar productos y revenderlos, etcétera, etcétera, etcétera. 4.9 millones de personas se pasaron solo en estos 6 meses a la economía informal y eso es muchísimo. Es muchísimo. Eso, por supuesto, que repercute en ingresos tributarios a la federación, por supuesto que repercute en el nivel de ingreso en términos generales y por ende en la calidad de vida de los hogares, pero también del lado de la demanda, pues impacta a las empresas. Entonces, sí es, digamos, es un indicador que muestra que como pues, la verdad, no hay un programa integral entre gobierno y empresas para afrontar la crisis, pues la gente está tratando de resolverlo por su lado. Y desafortunadamente, particularmente en nuestro país, pues la forma más sencilla de resolver este tipo de cosas es a través de la economía informal. Y luego ya, de la parte relevante en estos indicadores es que cuando analizamos a la población ocupada, hay un indicador de aquellos trabajadores que están haciéndolo por cuenta propia. Es decir, parte de esta informalidad, digamos, está siendo definida por aquellos trabajadores o aquellas personas económicamente activas que perdieron su empleo, pero que a lo mejor en lugar de caer en la economía informal o adentro de la economía informal, están dependiendo exclusivamente de ellos mismos. Son trabajadores por cuenta propia. Ok, entonces, la población económicamente ocupada, que está por cuenta propia ahora, bajo este criterio, estaba en el 17.9% de empleabilidad al mes de abril, y ahora creció a los trabajadores por cuenta propia al 20.4%. Es decir, la gente o está poniendo un negocio propio muy, muy pequeño dentro de la economía formal. O, por supuesto, si está dentro de la economía informal, en cualquiera de los dos ámbitos, está dependiendo exclusivamente de él. No está ya, digamos, contemplando una contratación de manera habitual, lo cual sí es un indicador que nos puede dar un poco la sensibilidad de en dónde estamos, por supuesto, pero hacia dónde vamos. Imagínense que Dios no lo quiera, alguno de nosotros de repente es despedido por la empresa por la que trabaja y entonces tienes dos opciones, te vas a la informalidad o trabajas por tu cuenta propia. A lo mejor, por ejemplo, en mi caso yo me pondría a dar, no sé, buscar algún otro tipo de clases en otras universidades, algo mejor consultoría, no sé, pero por supuesto que el ingreso ya dependería exclusivamente de mí, o sea, ya no está sujeto a una persona moral, ¿no? O ya no está sujeto a un otro tipo de relación contractual. Y eso automáticamente genera bastantes distorsiones. Primero, por supuesto, en el nivel de ingreso. Y por ende, mi nivel de consumo personal o el nivel de consumo familiar va a caer. Y eso también vuelve a pegar, ¿no? a la tasa de crecimiento económico, al indicador de actividad económica a nivel global.
Entonces, ahorita les voy a dar la imagen completa de estos indicadores, pero ya podemos ir apreciando que hay un tipo de migración laboral, ¿no? Propia de la recesión económica que estamos afrontando y propia de la pandemia. Ya de manera agregada, ¿no? En el análisis global, en este periodo de noviembre del 2019 a la fecha, déjame ver el dato, sí, porque el dato salió justo a hoy, el 5 de agosto, se han perdido 2.4 millones de empleos, según datos de INEGI. Hoy lo sacó, revelado, 2.4 millones de empleos a nivel global, en total. Es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que si una economía en promedio genera 2 millones de empleos en un lapso de entre 6 a 8 años, pues perder 2.4 millones de empleos en aproximadamente 9 meses, pónganle 8, de 8 a 9 meses, es una caída estrepitosa, ¿no? Realmente es estrepitoso y mucho de eso se explica la migración a la economía informal o al trabajo por cuenta propia, ¿no? A los oficios, en fin, el tipo de cosas que van a empezar a salir. Y eso es un retroceso no solo en la forma en la que está configurada la economía mexicana, sino también es un retroceso en la forma en cómo la productividad se va a medir, ¿no? Eso va a tener consecuencias en el mediano plazo en otro tipo de indicadores, por ejemplo en el salario o en las prestaciones, etcétera, etcétera. Eso lo analizaremos al final. Pero bueno, 2.4 de manera global, millones de empleos que ya se perdieron. A nivel global, a la fecha, tenemos 25.6 millones de personas en el sector informal, en la ocupación informal. Datos de INEGI, 25.6 millones de personas. Estamos hablando de más o menos el 20% de la población de nuestro país, ¿no? El 20% de la población de nuestro país está en una economía informal. En términos de la población económicamente activa, bueno, pues estamos hablando de alrededor del 42% más o menos están en economía informal. Es un dato enorme, o sea, 25.6 millones de personas que no pagan impuestos o que no tienen seguridad social o que no tienen las prestaciones de ley, etcétera, 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 pues sin duda también es un indicador de que difícilmente ese tipo de personas podrán incorporarse de manera relativamente rápida a la formalidad y por ende recuperar su poder adquisitivo, recuperar su nivel de ingreso, porque además otro de los sectores que también ha sido ampliamente golpeado, pues es justo el sector informal. O sea, sí hay cierto tipo de gastos que en términos generales la mayoría de los hogares, sobre todo aquellos que están en los deciles bajos de ingreso, pues dejan de consumir, ¿no? O sea, hay cosas que ahorita no están, digamos, dentro de la prioridad. Dentro de las personas económicamente activas, hay 2.8 que se encuentran actualmente, 2.8 millones, perdón, 2.8 millones de personas actualmente están desocupadas. De las personas que somos económicamente activas, 2.8 están desocupadas. Pero el dato más relevante es que, pues ustedes saben que conforme el tiempo pasa, ¿no? Pues jóvenes se siguen incorporando de manera normal, de manera dinámica, a este grupo de personas económicamente activas. Entonces, en este segundo trimestre, de abril a junio, se incorporaron a este grupo de personas económicamente activas 900,000 personas, 900,000 jóvenes, que ahora ya son parte, ¿no? de la tasa de desempleo, que ya son parte de las personas que no están empleados. Y por supuesto que conforme el tiempo siga ocurriendo, pues cada vez más egresados y gente joven que ya está en edad de trabajar se va incorporando, y eso hace que en términos generales y de manera relativa, la tasa de desempleo crezca por efectos de escala, es decir, porque el tamaño de la población económicamente activa está creciendo, ¿no? Y si a eso ustedes le agregan que estamos inmersos en una recesión en donde constantemente están perdiéndose empleos o están cerrando las empresas, ahora les doy el dato de las empresas, se perdieron al mes de junio, es decir, en lo que vamos de estos 2 trimestres, 10,531 registros empresariales. Vaya usted a saber, o sea, por supuesto que debe de haber de todo tamaño de empresas, chicas, medianas, micro, pequeñas, medianas y grandes, seguro. Bueno, no sé si grandes, pero muy probablemente por ahí a lo mejor un porcentaje de grandes.
Pero 10.531 registros es un montonal. Pues por supuesto que cuando se pierden los registros empresariales, pues hay desempleo, ¿no? Necesariamente hay desempleo. Entonces, ese es un indicador bastante complejo porque recuperar el ritmo de la creación de empleos dependerá necesariamente de la recuperación de las actividades económicas, principalmente del lado de inversión por el sector privado. Y luego todavía habrá que gestionar el crecimiento en los empleos para captar a aquellos que se están incorporando de manera normal y natural a la población económicamente activa, es decir, los egresados y tipo jóvenes. Entonces, la cifra, por ejemplo, me acuerdo perfecto la cifra que manejaba el gobierno federal de, bueno, vamos a crear 2 millones de empleos. Pues la verdad es que ahora crear esos 2 millones de empleos no alcanzaría para recuperar todo lo que hemos perdido en estos 6 meses. Pero además, eso necesariamente no está contemplando a los nuevos seres humanos que están dispuestos a trabajar ya, ¿no? En otras palabras, solo para compensar todos la pérdida de empleos más los que se están recuperando, pues a finales de este año tendríamos que tener poco más de 3 millones de nuevos empleos, lo cual pues, es prácticamente imposible. O sea, la verdad es que es muy complicado. Y eso deteriora más, ¿no? La calidad de vida, deteriora el nivel de ingreso, deteriora, por supuesto, la demanda de bienes y servicios, y por ende nos impacta al lado de la oferta. O sea, en términos generales, estos indicadores nos están mostrando que el hoyo en el que estamos inmersos es un gran boquete mucho más grande que lo que habíamos enfrentado de manera histórica. Les decía yo, comparando, digamos, 95 y 2009, las caídas la caída ahora es mucho mayor. Déjenme darles ahora justo la imagen completa. Entonces, no me atreví a traerles datos, por ejemplo, de la Gran Depresión, porque la economía mexicana en aquel entonces no estaba abierta, no dependíamos del comercio, la configuración del sistema financiero y de la industria petrolera eran totalmente diferentes, entonces no hacía sentido, ¿no? Entonces hacía sentido, digamos, compararla con las dos últimas grandes crisis económicas a nivel mundial, la del 95 y la del 2009, y compararla. El dato que sí puedo comparar, por ejemplo, para el año de 1940 es justo el crecimiento de Estados Unidos. No había tenido una caída tan grande Estados Unidos en los últimos 80 años, justo hasta la década de los 40. Pues estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí empezaba, o sea, se ve un repunte muy claro. Si se tienen tiempo de meterse, por ejemplo, a las bases de datos de Estados Unidos, por ejemplo, vayan a la base de datos económica de la Reserva Federal de San Luis. Ustedes pueden graficar el dato histórico y se ve muy claro, por ejemplo, cómo en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la economía americana empezó a despuntar justo por la economía de la guerra, ¿no? Se le conoce la política económica de guerra. Y desde ahí, pues nunca había tenido una caída tan estrepitosa como ahora en este semestre. Entonces, digamos, ni siquiera la de la Gran Depresión fue comparable como la caída de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto que esta, digamos, es la segunda histórica en Estados Unidos, la segunda histórica, la que ha sido la más grande en este semestre. Entonces, ¿cuál es la imagen completa para cerrar esta charla? Es que por supuesto que los indicadores de nivel de actividad económica son relevantes y hay que contrastarlos de manera eficiente, hay que considerar los aspectos de estacionalidad. Y justo la estacionalidad nos permite entender que las condiciones que estamos viviendo son muy sui generis, pero que están teniendo impactos también sui generis, es decir, hay una gran pérdida de empleos, hay una gran pérdida de actividad económica, hay una gran pérdida de inversión, hay caída de ingresos, hay caída de ventas, ¿no? Digamos, para tratar de ahora como complementar la charla anterior que teníamos con la de ahora, no solo hay empresas que están cerrando y que por lo tanto están generando desempleo, sino hay algunas otras empresas que porque su nivel de actividad económica es tan bajo, no están utilizando al personal que tienen contratado y entonces negocian para disminuirle el sueldo en aras de no correrlo, lo cual me parece que es un second best, ¿no? Pero de todas formas, eso también tiene implicaciones porque sigue habiendo reducciones en el poder adquisitivo de los hogares
Y luego, por supuesto, que están siendo susceptibles en el momento en que la empresa tenga que tomar la decisión, pues los primeros que pueden ser sacrificados son aquellos que, a pesar de tener una relación contractual, pues no están trabajando de manera completa, o son los menos productivos a pesar de que están trabajando desde casa. En fin, digamos que en términos generales, sí hay una fuerte propensión a la pérdida del empleo en estos momentos. Y luego, ¿a dónde se van estas personas? O sea, la economía informal, que sigue teniendo, digo, muchos de ellos a lo mejor pueden no saberlo, pero siguen teniendo problemas complicados. ¿Por qué? Pues porque del lado personal no tienes acceso al seguro, a la seguridad social, o no tienes las prestaciones de ley, pero también implica tener menores ingresos del lado de la federación, justo para solventar los compromisos, y entonces nos quedamos en el endeudamiento. Y bueno, ya saben cómo está el escenario del endeudamiento, tanto público como privado a nivel internacional. O sea, todo el mundo está reestructurando, todo el mundo está colocando deuda, todo el mundo, ¿no? Entonces, si la economía a nivel global no se recupera como debería, este endeudamiento se va a convertir en un lastre, y a lo mejor vamos a tener una crisis financiera dentro de la recesión económica, dentro de la pandemia de salud, dentro de la crisis global en la que estamos metidos, ¿no? Les comentaba yo la vez pasada, me parece que estamos en una crisis de crisis, y tenemos una gran cantidad de crisis: terrorismo, migración, salud, problemas económicos. Se está probablemente gestionando un problema financiero. Entonces, en términos generales, esa es la imagen que vengo a mostrarles. Y lo mismo que la vez pasada, después de la tormenta viene la calma, seguramente vendrá el rebote y seguramente empezaremos a crecer. Habrá que ver qué tipo de rebote es. Yo no creo que vaya a ser el de la V, ¿no? Yo no creo que vaya a ser la V, yo creo que va a ser un poco más estilizado el crecimiento, pero bueno, empezaremos a crecer en cuanto esto se resuelva, en cuanto la pandemia se disipe, en cuanto la vacuna empiece a distribuirse. Me parece que ese es el escenario en el que estamos inmersos. Pues muchísimas gracias, Salvador. La verdad es que pues es un panorama un poco pues difícil, pero es el panorama, ¿no? Es lo que está pasando. ¿Tienes alguna idea de más o menos cuánta gente estará pasando a la pobreza o a la pobreza extrema? Yo creo que ese es un dato. Sí, fíjate que sí. De hecho, estaba revisando hace como una semana, tal vez un poquito más, el pronóstico del Banco Mundial respecto de, el indicador de pobreza. Entonces, estaba considerando que la pobreza, pues ya estaba, digamos, disminuyendo en niveles muy, muy avanzados antes de la pandemia. Entonces, estaba estimando, por ejemplo, el Banco Mundial, que para el 2021 iba a haber alrededor, a nivel mundial, alrededor de 580 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, 580 millones de personas, pues es más o menos un poco menos del 10%, ¿no? Un poco menos del 10% de la población a nivel mundial. Entonces, antes de la pandemia, la pobreza venía reduciendo, y se estimaba que para 2021 íbamos a alcanzar a niveles de 580 millones. Por ejemplo, en el 2015, sin la pandemia, por supuesto, el número de personas en pobreza extrema eran de 740 millones de personas. Entonces, la proyección era que para el 2021 íbamos a llegar a 580. Luego apareció la pandemia, y las proyecciones del Banco Mundial se fueron modificando. Entonces, por ejemplo, en abril de este año, el Banco Mundial estimó que iba a haber un retroceso, y que el número de personas en pobreza extrema iba a crecer en 60 millones de personas para el mes de abril. Luego, en junio, volvió a ajustar su pronóstico, y entonces ahora iba a crecer en 100 millones. En 100 millones de personas iba a crecer al mes de junio. Entonces, para el mes de abril en 60, para el mes de junio crecía o iba a crecer en 100 millones de personas. Ahora en julio, que es el último dato del pronóstico que ha hecho el Banco Mundial, justo derivado de la pandemia, se estima que alcanzaremos otra vez 720 millones
de personas. Es decir, estaremos 20 millones de personas por debajo de lo que ya se había logrado disminuir en el 2015. Entonces vamos a retroceder 5 años, ¿no? Hasta ahorita, hasta lo que va de esta recesión, estamos retrocediendo 5 años en el avance de la disminución de la pobreza extrema. Estamos incrementando 160 millones de personas en extrema pobreza. Es muchísimo, la verdad es que es muchísimo, sobre todo porque en términos generales la lucha contra la pobreza extrema lleva mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de programas, de organismos internacionales, de la ayuda multinacional, en alimentos, en salud, en educación, en acceso a servicios. O sea, la verdad es que la medición de la pobreza extrema tiene muchas aristas, ¿no? La lucha contra la pobreza extrema tiene muchas aristas. Entonces, el hecho de que a nivel global la actividad económica haya disminuido y por lo tanto el ingreso y todo lo que ya platicamos y sabemos, pues sí va a tener una repercusión muy fuerte. Entonces, vamos a retroceder estos 5 años que ya habíamos ganado de lucha contra la pobreza extrema, los vamos a perder solo en estos meses, ¿no? En lo que va de la pandemia, en estos 8 meses más o menos que llevamos de pandemia. Pues sí, la verdad es que habrá que ver en México qué tanto se vuelve a partir la diferencia de clases, ¿no? De la clase media, en fin. ¿Te parece si tomamos algunas preguntas de la gente que anda por aquí? Sale. Me parece una muy buena idea. Había una pregunta en Facebook, pero que de dónde habías tomado esos datos, y confirmo que fueron los del INEGI, ¿no? INEGI salieron hoy, la mayoría de ellos, los del empleo, los de la economía informal, los de la población económicamente activa, la encuesta, ¿no? La encuesta telefónica de COVID y mercado laboral y la encuesta telefónica de ocupación y empleo, todos son datos del INEGI que reveló el día de hoy. Y bueno, pues lo de los indicadores de crecimiento y de índice global de actividad económica, también los reveló, INEGI hace como, no sé, un par de semanas. Ok, a ver si hay algunas preguntas por acá. Dicen, a lo mejor dice, ojo, no siempre pasar del sector informal hacia el formal significa una mejora sustancial del ingreso. Hay incontables negocios en negro que dan grandes ingresos a sus dueños. Son contados, pero los hay. Sí, bueno, pero sí, ok, estoy de acuerdo. Ahí a lo mejor nada más valdría la pena precisar que habría que precisar. No estoy seguro, pero no, sí estoy seguro. No toda economía informal es ilegal, ¿no? Esa es la parte relevante. Entonces, respecto a los negocios en negro, pues algunos de ellos, ¿no? O la mayoría de ellos son de tipo ilegal y bueno, eso tiene otras connotaciones. Pero más bien mi comentario iba en el sentido de, acuérdense que la parte medible, ¿no? Que es la economía formal, la parte medible, que es la que generalmente termina por tener impactos positivos a nivel agregado, depende de los impuestos, depende de la seguridad social, depende de las prestaciones y depende de las interrelaciones entre ellos. Entonces, pues, por supuesto que entre más gente esté incorporada a la economía formal, los spillovers alrededor, ¿no? Pueden ser más benéficos para el resto de la sociedad. Por supuesto que a nivel desagregado, a nivel individual, no necesariamente implica que si te pasas a la economía formal tengas un mejor ingreso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Hay un par de preguntas también que dicen, bueno, ¿cuántos millones crees que el INEGI está estimando? Dice que Macario Schettino habla de 12 millones que no percibieron remuneración en el segundo trimestre del 2020.
nos dice Miguel Ángel. Sí, hay la subocupación, digamos, es el término apropiado para entender a ese tipo de población económicamente activa que no recibió remuneración alguna, digamos, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de alrededor de 12 millones. A ver, por aquí tenía yo el dato. A ver si lo tengo por aquí, pero no estoy seguro. No lo traigo por aquí. Pero sí es un porcentaje también importante. Muchos de ellos, por ejemplo, están mediante el esquema temporal, ¿no? La contratación temporal o la contratación por estacionalidad, por ejemplo, en Semana Santa o, por ejemplo, ahora en el verano, ¿no? Entonces, esa parte también es un indicador sumamente importante porque son personas que no suelen tener empleo, digamos, de manera continua durante todo un año, pero que sin lugar a dudas tienen ingreso constante, aunque tienen ingreso, no constante, tienen ingreso en algún momento y por supuesto eso también genera impactos negativos, ¿no? Uh-huh. Pues sí, dice, otra cosa que se potenció es la automatización de negocios por despidos, ¿no? Sí, ese es un tema muy, muy interesante que ya viene gestándose desde hace más de 2 o tal vez 3 años. Por ahí comentábamos en alguna charla anterior que una de las razones por las cuales este ciclo económico había durado tanto había sido la innovación tecnológica, ¿no? Nos había permitido, digamos, extender el nivel de actividades económicas lo más posible hasta que entramos en esta última fase del ciclo económico actual. Y dentro de la parte de la innovación tecnológica justo está aquellos empleos que se volvieron automatizados y que por ende se volvieron más eficientes y mucho más productivos. Muchos de ellos también, por ejemplo, a partir de las tecnologías, las fintechs, ¿no? También les ocurrió, por ejemplo, a la mayoría de ustedes también les ocurrió por ahí. Y entonces sí, justo ha hecho que haya gestado una forma distinta de desempleo friccional. Es decir, justo por la automatización se generó el desempleo, pero luego, bueno, aquellas personas que pudieron ajustarse al cambio, reestructurar su manera de vender, su manera de trabajar, de venderse ellos mismos, su manera de trabajar, se pudieron reincorporar el sector, al mercado laboral, perdón. Pero eso es una tendencia que no va a desaparecer. O sea, independientemente de la recesión económica o independientemente de la pandemia, si algo estamos viendo es que la innovación tecnológica está alcanzando ámbitos que antes era impensable, ¿no? Impensable menear. Por acá, por ejemplo, nos ponen el tema de Microsoft. Sí, por supuesto, los bancos, ¿no? A través de las aplicaciones en los teléfonos inteligentes, bueno, pues ya no es necesario ir a los bancos. Por supuesto, las compras de retail, en fin. Pero déjenme ir más allá. Por ejemplo, hay varias universidades que ahorita, particularmente en esta temporada, han crecido notablemente en sus programas en línea. Les pongo un ejemplo, la Universidad de La Rioja, en Logroño, en España, alcanzó 50,000 estudiantes, ¿no? En sus cursos en línea. Estamos hablando de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, nada, o sea, hay contenidos que incluso ya el profesor ya no es necesario que los imparta de manera presencial o a lo mejor de manera personal en virtual, digamos, ¿no? O sea, ya hay personas que de manera autodidacta pueden agarrar, investigar, leer, presentar sus exámenes, a lo mejor tener 1, 2, 3, 15 asesorías, pero pues es totalmente diferente al tema de un profesor. Entonces, incluso aspectos en donde tradicionalmente no se podía contemplar a la innovación tecnológica como tan invasiva, ¿no? O suplementaria, ahora lo empezamos a contemplar y eso es necesariamente independiente, me parece, de el contexto que estamos viviendo, pero sí, está ocurriendo y seguirá. O sea, realmente uno tiene que
estar abierto al cambio y reinvertirse constantemente en aras de que si sufre este tipo de desplazamiento se pueda reincorporar al mercado laboral. Pues Salvador, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado un poco lo que ves. Son noticias complicadas, pero es bueno estar informados y como siempre, pues es un gusto tenerte por acá. Sabes que nos gusta mucho la transparencia con la que hablas de manera muy directa y con datos bastante concretos, así es que pues te agradecemos muchísimo, ¿no? Hicimos una invitación especial en esta semana de lanzamiento y claramente que tu nombre se nos vino a la cabeza y agradezco mucho que hayas accedido a estar con nosotros. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a David Valencia, por ejemplo, por su comentario, su pregunta en particular, a Miguel Ángel Martínez, ¿no? A Melanie. Muchas gracias a todos ustedes, a Olga, a Jorge. En realidad, muchas gracias por su atención, ¿no? Lo más que busco es, pues nada, compartir con ustedes una buena charla, una buena forma de analizar y entender la economía y pues listo, un placer, gracias por la invitación, Juan, gracias a Bitrade, gracias a todos por su atención, ha sido para mí un placer y siempre lo será. Te agradezco mucho, Salvador, que tengas muy buen resto del día y por ahí nos estaremos viendo. Sí, ¿no? cómo no, con todo gusto, saludos a todos, buen día, cuídense todos.